Hola, mm, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy es sobre movimientos sociales y el movimiento obrero en América Latina, más o menos entre 1890 y 1961. Hay un segundo y un tercer momento de los movimientos sociales en América Latina, pero no voy a hablar de ellos en esta ocasión porque, como ya lo he dicho en otras circunstancias, me interesa es explicar posteriormente la Revolución Mexicana como un movimiento social. Entonces, por eso no me voy a extender hasta los días de hoy. ¿Ok? No obstante, voy a hacer una conceptualización como para entender qué es eso del movimiento, de los movimientos sociales y qué es eso de los movimientos obreros. ¿Ok? Bueno, arranco. Bueno, les comento, mis estudiantes están leyendo para esta clase sobre movimiento obrero 3 textos, 2 de ellos muy viejitos, pero que son unos clásicos que considero interesantes. Obviamente eso se escribe por allá como en los 70. Desde eso, de ese momento para acá, pues ha corrido mucha agua debajo del puente, pero creo que es bueno que ellos lo lean. Están leyendo entonces a Julio Godio en un texto que es sobre el movimiento obrero latinoamericano. Empieza como en 1850 y no recuerdo bien, va hasta 1918. Y hay otro texto de Carlos Rama, siempre los confundo, Ángel y Carlos Rama, también sobre los movimientos sociales y el movimiento obrero en América Latina. ¿Okay? Esos son como los 2 textos básicos, no obstante estaré mencionando otros. Eso es lo que ellos están leyendo, yo voy a aportar con otros temas, por eso de pronto hay cosas que no voy a meterme porque estoy explicándoles a ellos una clase y la idea es pues como ampliar el panorama de lo que ellos ya leyeron. Okay. Bueno, creo que es importante entrar a conceptualizar qué es eso del los movimientos sociales y qué es un movimiento obrero. Entonces, como les dije, hay 3 momentos. Están los movimientos obreros, perdón, los movimientos sociales de finales del siglo XIX. Esto de los movimientos obreros es algo realmente reciente. No, los movimientos sociales no son de larga data en América Latina, entonces van a coincidir con las últimas décadas del siglo XIX. Previamente vamos a ver algunos movimientos de artesanos, pues por allá como por la mitad del siglo, movimientos de artesanos y algunos inicios de movimientos sociales, pero realmente digamos que los grandes movimientos sociales de América Latina los vamos a encontrar en el siglo XX, con un pedacito del siglo XIX, con un pedacito de lo que llamamos del siglo XXI. Bueno, entonces los movimientos sociales tienen como les decía, una historia no muy larga. Su tratamiento específico es como actores políticos, sociales, culturales. Tratándolos de esta manera es realmente bastante reciente. Su especificidad como tal es respecto a los partidos, frente a los movimientos, frente a los grupos de interés o a las organizaciones no gubernamentales ONG, es diferente. ¿Okay? Puede llegar a confundirse alguno de ellos con movimientos sociales. Hay movimientos sociales que han desembocado de pronto en partidos, en ONG, ¿cierto? En grupos de interés, bueno, pero no necesariamente un movimiento social es todo eso. Existe un amplio consenso sobre la relevancia que tienen estos grupos. Aquello, digamos que cuando uno mira las definiciones se encuentran con ciertas palabras que se repiten cuando los están definiendo, entonces tienen como esas características comunes que son aquellos rasgos de desafío a una autoridad establecida, que son una acción colectiva, es decir, son grupos de personas que se unen, que tienen un interés común y se unen, ¿cierto?, para luchar colectivamente por algo, hacen parte o generan conflictos, ¿cierto?, al no estar de acuerdo con el status quo o partes del status quo son conflictivos. En los movimientos sociales siempre hay una voluntad de cambio, siempre hay algo que tienen que mejorar, algo que tienen que cambiar, y son una organización normalmente
duradera en el tiempo, es decir, no es una cuestión que sale de un movimiento social, no sale simplemente por una situación X coyuntural, sino que realmente tienen una larga duración, o bueno, tienen una duración amplia en el tiempo, y tienen unos repertorios de acción principalmente no convencionales, ¿ok? Hay varias definiciones sobre qué es un movimiento obrero, un movimiento social, perdón. La confusión entre social y obrero tiene que ver por el periodo que estoy abordando, no son lo mismo. Bueno, entonces de acuerdo a las tres definiciones, la primera es la de Charles Tilly. Él considera que, según la cual es una prolongada serie de interacciones entre quienes ostentan el poder y personas que reclaman con éxito hablar en nombre de sectores que carecen de representación formal, en el curso de la cual esas personas hacen públicamente visibles demandas de cambio en la distribución o ejercicio del poder y justifican esas demandas con manifestaciones públicas de apoyo. Hay otra definición de Pedro Ibarra, Ricardo Gomá y Salvador Martí, que consideran que para quienes se trata de un actor político, para esos señores se trata de un actor político colectivo de carácter movilizador que persigue objetos de cambio a través de acciones generalmente no convencionales y que por ello actúa con cierta continuidad a través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de organización variables. Por su parte, Sidney Tarrow, para él, él lo describe como aquellos desafíos colectivos. Miren que, como les decía ahorita, hay palabras que se repiten, desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Miren, esas son tres definiciones. Obviamente van a encontrar muchas en la bibliografía, pues ahí en el mercado, definiciones sobre esto, más porque es un tema bastante estudiado, de pronto no tanto por la historiografía, pero sí digamos que por la sociología y bueno, por otras ciencias sociales. Bueno, los partidarios entonces se caracterizan generalmente, perdón, a ver, ¿cómo se diferencia esto, por ejemplo, de los partidos, de los grupos de presión y de las ONG? Entonces, por ejemplo, los partidos se caracterizan generalmente por ofrecer programas globales orientados principalmente al acceso y al ejercicio del poder político, privilegiando por tanto el ámbito electoral e institucional. Los grupos de presión se formalizan en propósito de influir en el sistema político para la defensa de intereses de sectores sociales determinados y recurren generalmente a formas de participación convencionales, ¿cierto? Y digamos que son más coyunturales sobre situaciones X. Por ejemplo, ahí lo podríamos meter lo que fue la séptima papeleta, ¿cierto? Eso no sería un movimiento social, había movimientos sociales en medio de estos grupos de presión que estaban buscando modificar la constitución y la política tradicional colombiana. Bueno, y están las ONGs, con estas son con las que más puede llegar a confundirse en los movimientos sociales. Bueno, muchos casos colaboran las ONGs o participan en acciones colectivas de protesta o de presión. Buscan preferentemente poner en práctica propuestas y proyectos relacionados con los fines altruistas que suelen postular. Ok. Ya teniendo claras estas distinciones y clasificaciones, se puede dar, pues también podemos ver que hay una variedad de movimientos sociales. Entonces están lo que les decía ahorita, unos movimientos viejos o los primeros movimientos sociales que los podemos ubicar desde finales del siglo XIX, obviamente con variabilidades espaciales, ¿cierto? Cada país va a tener un momento diferente de inicio de estos movimientos sociales. ¿Quiénes son esos primeros movimientos sociales o viejos movimientos sociales de los que voy a hablar hoy? Entonces, sobresale el movimiento obrero como uno de esos movimientos sociales de primer cuño. También están los movimientos de campesinos o los de liberación nacional, ¿cierto? Porque va hasta 1960. Han tenido que ver con líneas de fractura que surgieron simultáneamente del desarrollo del capitalismo y la formación de un sistema de estados. Estos tenían que ver con la tradición entre el capital y el trabajo, con el proceso de industrialización y la desestructuración del campo o con las relaciones jerárquicas o de dependencia entre estados y naciones.
Ese es el primer momento. Luego vamos a encontrar un segundo momento llamado como nuevos movimientos sociales. Estos movimientos surgen en el marco de la crisis de la modernidad y del paso a primer plano de nuevas contradicciones, como en el caso del movimiento feminista, hace parte entonces de este. Eso no quiere decir que en este momento no haya movimiento obrero, obviamente sí lo hay, es como los movimientos que más caracterizan a esos periodos. Entonces el movimiento feminista va a surgir después de 1960. Estos nuevos movimientos se dice que van entre 1960 y 1990, 1991. Entonces tenemos allí el movimiento feminista que aún continúa, que denuncia las relaciones desiguales ligadas a un sistema de dominación patriarcal. El ecologista, alertando frente a las consecuencias del industrialismo y del produccionismo en el conjunto de la biosfera, o el pacifista, rechazando la dinámica de la o el movimiento pacifista que rechaza la militancia y el uso pues como de armas en el planeta Tierra, especialmente pues lo que tiene que ver con las armas nucleares. Y están el tercer momento, que se llaman los novísimos movimientos sociales, que son aquellos que surgen en el proceso de globalización, por eso es a partir de 1990, ¿ok? Para algunos puede ser pues sí, principios de los 90, incluso para algunos países puede ser en la década del 80, como el caso de Chile, pero básicamente va a ser a partir de la década de los 90, donde adoptan un carácter multidimensional y por eso se definen también como un movimiento de movimientos, es decir, dentro de estos movimientos que luchan con la globalización y el neoliberalismo, encontramos que hay unión de movimientos. Entonces los viejos movimientos sociales entre 1900 y 1961. Aquí hay algo bien importante y es que estos movimientos surgen durante un periodo que hablé en el video anterior, que es el periodo del positivismo, la política científica o las dictaduras oligárquicas de final del siglo XIX. Estos regímenes son conocidos por ser autoritarios o por ser dictaduras. Es decir, hay un fuerte control por parte del Estado de sus ciudadanos, ¿ok? Normalmente hay unos grupos hegemónicos en el poder, normalmente liberales, que no permiten el acceso a otros grupos o a otras terceras fuerzas, ¿cierto?, que están ingresando en ese momento. Si bien no como partidos, los partidos socialistas se empiezan a crear en América Latina, el primero se crea en 1894, si no estoy mal, en Argentina. Realmente los partidos políticos de, digamos, esas terceras fuerzas, esos movimientos, esos partidos de izquierda van a ser del siglo XX. Entonces tenemos en el poder la división entre liberales y conservadores, pero realmente el periodo del positivismo va a ser un periodo donde va a estar comandado por los liberales, ¿ok? Entonces estos gobiernos son fuertemente autoritarios, como decía también cuando hablaba del positivismo y de la política científica. Son gobiernos que son, si bien son civilistas, es decir, la mayoría son gobiernos de civiles, tienen fuerte dominio un fuerte poder sobre el ejército, regulan el ejército y el ejército está encargado de controlar y de organizar para poder llevar al progreso. En ese momento entonces surgen los movimientos, o el movimiento obrero específicamente, que es el primer movimiento social grande de América Latina. Ahora, no es un movimiento obrero, no lo quiero que lo piensen como un movimiento conjunto y sumamente organizado. Empieza siendo obviamente más, sí, muy desorganizadito pues, y más como por regiones, localizado, y por, digamos, oficios, por el tipo de trabajo que se haga. Entonces aquí tenemos, en el caso de América Latina, durante el periodo de finales del siglo XIX, es el proceso de modernización y llegan multinacionales específicamente a trabajar en lo que tiene que ver con lo agrario y también pues con la minería. Entonces tenemos en la zona rural un proletariado, un sector obrero rural, y tenemos dentro de las ciudades un proletariado urbano dedicado a la prestación de servicios, ferrocarril, tranvías, bueno, más adelante el teléfono, bueno, ciertos grupos obreros que van a ser muy importantes y todavía no hay una consolidación de un movimiento obrero único,
pero empiezan a gestarse algunas agrupaciones, algunas organizaciones que están en búsqueda de eso, ¿cierto? De que no sea por gremios, sino que sea un movimiento obrero a nivel de América Latina. Entonces, como les decía, surge, claro, estamos en un proceso de modernización, inversión internacional, y esto va a generar entonces el nacimiento de la clase obrera de América Latina, de clase obrera de una clase campesina, con ciertas, digamos, formas por ser ser una industria agraria. Entonces van a ser un proletariado muy diferente al proletariado, por ejemplo, que se vivía en otros sectores de Europa, incluso pues de Rusia. Ok, entonces a finales del siglo XIX tenemos que hay ciertas ideas y ciertos movimientos sociales, especialmente hay muchas huelgas. Quienes lean los periódicos del siglo XIX, bueno, no tanto los periódicos cotidianos y digamos los periódicos ligados al Estado, sean liberales y conservadores, lo van a encontrar, pero no tanto, van a encontrar cuando las huelgas son realmente importantes, pero no hay mucha información en la prensa normal. ¿Dónde encuentran información de esto? En la prensa, que ya en este momento hay una prensa socialista, básicamente es prensa socialista la primera que llega. No podríamos hablar de una prensa anarquista o comunista, sino que es una prensa socialista, pero es una prensa que también aparece en comentarios o sujetos que se adscriben al comunismo o que se adscriben al anarquismo. Allí encuentra uno protestas, bueno, encuentra mucha. Yo siempre invito a que lo lean, que son periódicos muy difíciles de conseguir. Obviamente al Estado no le interesaba guardar esto en medio pues como de sus bibliotecas y de sus lugares, en sus archivos. Entonces es a veces difícil encontrar estos periódicos socialistas. No obstante, uno sí los puede encontrar en la Hemeroteca Nacional de México, en la Biblioteca Nacional de Colombia también se encuentran, pero no va a ser, como les digo, tan fácil. Algunos de ellos los pueden encontrar. Si el Partido Socialista o el Partido Comunista todavía existe, ellos guardan estos periódicos, ¿ok? Bueno, entonces allí aparece pues como se empiezan a aparecer en esta prensa movimientos, los movimientos, primeros movimientos obreros, las primeras huelgas, pero como les digo, no tanto. Tampoco es un tema muy trabajado por los grandes autores y los intelectuales más reconocidos del momento. Estoy hablando para el periodo de 1890 a 1910, pero a partir de 1910, con la llegada de vanguardias, cuando hablamos de vanguardias no solo se habla de las vanguardias literarias, sino de las vanguardias como una posición política. Incluso es una de las razones por las cuales también empiezan a llamarse así, por estar a la delantera. Entonces empiezan a surgir algunos intelectuales, muchos de ellos de clase media, ¿cierto? Unas clases medias emergentes que empiezan entonces a adherirse, unos intelectuales de vanguardia que empiezan a adherirse a los movimientos nuevos que llegan, ¿cierto? En las ideas nuevas de izquierda que están llegando, socialistas en la mayor parte. Hay casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, intelectuales, estos no son vanguardistas, pues, pero son unos intelectuales y periodistas importantes para México, que son los hermanos Flores Magón, que empiezan a escribir periódicos, y en esos periódicos se nota, pues, como aquella tendencia de los intelectuales hacia ciertas vanguardias. Pero estoy hablando de vanguardias políticas, no de vanguardias literarias, aunque en algún momento algunos vanguardistas literarios hacían parte de las vanguardias políticas. Bueno, el sindicalismo entonces en América Latina podemos empezar a ver esos movimientos sindicalistas, obviamente inspirados en los movimientos sindicalistas revolucionarios franceses, bueno, básicamente europeos, entre el año de 1855 y el año de 1865. También, más o menos por esa época, 1865, algo así, estaban empezando a leer a Proudhon, a Bakunin y a Marx, obviamente Marx y Engels, que ingresan con la instalación de una de las primeras organizaciones que surge en América Latina, que es la Asociación Internacional de los Trabajadores en Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires va a ser bien importante para el movimiento obrero de esta primera mitad y eso tiene, del siglo XX, y esto tiene que ver obviamente con el proceso de inmigración, al igual que el caso de México y también el caso de Brasil. Bueno, esta Asociación Internacional de Trabajadores cobija a trabajadores, a sindicatos de Buenos Aires, de Montevideo, de México, La Habana y otras ciudades del continente, más o menos, como les decía, entre el 65 y el 75.
el movimiento, este movimiento obrero, esta relación tan fuerte que nosotros conocemos actualmente, o bueno, desde 1960 para acá, entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, es una cuestión, como les digo, bastante reciente, porque a finales del siglo XIX, la relación entre el estudiantado, y esto lo voy a explicar ahorita, que al final voy a hablar un poquito de la reforma universitaria de Córdoba. Entonces esta relación no estaba como tan dada en este momento. Entonces estos universitarios pues no van a tener esta integración con las ideas socialistas y con los movimientos obreros. Tampoco estos movimientos de los que estoy hablando de mediados del siglo XIX, pues como les digo, no llega a las universidades, pero tampoco hay unas organizaciones políticas o sindicales permanentes, y mucho menos van a ser unas organizaciones sindicales que van a lograr algún tipo de revolución. En ese sentido, tenemos que, como revolución en los movimientos sociales, donde se involucra el movimiento obrero mexicano, vamos a tener la Revolución Mexicana, ¿cierto? Que va a ser la primera. De resto vamos a tener levantamientos, protestas, huelgas, bueno, otro tipo de manifestaciones, pero no tanto como entendidas como algo revolucionario. Ellos en la prensa sí emplean la palabra revolución, vamos a hacer una revolución, pero realmente cuando lo vamos a mirar como el acontecimiento como tal, si bien estaba planteado como hacer una revolución, algunos de ellos sí tenían una idea de revolución, otros ni siquiera tenían idea de que era revolución y más bien estaban hablando de una huelga o de un reformismo. Bueno, eso no va a pasar ahí y bueno, aunque lo hayan querido, pero no lo lograron, que le vamos a hacer así, la vida es dura. Bien, en el mundo intelectual hay cosas muy interesantes que pasan. Por ejemplo, en 1924 se publica una novela que se marca dentro del movimiento modernista, pero bueno, se enmarca en muchos movimientos. Es una de las primeras, es la primera, es de José Eustacio Rivera, por si no la conoce, colombiano, donde empieza a irrumpir el tema de lo social en la novela, ¿cierto? La novela de José Eustacio Rivera es una novela estéticamente bien lograda, es una novela que tiene dos preocupaciones, pienso yo, una preocupación social y una preocupación estética. No es solo una novela, porque también durante este periodo surgen muchas novelas que son de protesta, son novelas terrígenas, novelas que hablan de la tierra, de la pérdida de la tierra por parte del indígena, por parte del campesino, la llegada de las multinacionales, nuevas formas de esclavitud por parte de las personas que trabajan en el campo. Hay muchas de estos, eso también va a llegar a la poesía, pero muchas de estas obras van a tener una función principal, que va a ser la función social, y se van a preocupar muy poco por la función estética de la producción literaria. Esa es una gran crítica que se le hace a esta novela. En América Latina se escribe mucho de esto. Obviamente podríamos entonces empezar a hablar de un intelectual o de un escritor comprometido, no solo de un escritor que está por allá, un intelectual alejado y que solo sabe de la estética y de lo bello, sino que también es un sujeto pues que le toca ver una realidad bastante cruda de América Latina y empieza a narrar esto. Bueno, entonces la vorágine, si no la conocen, tiene que ver pues con todo este proceso del caucho, de la caza arana, bueno, y de la esclavitud a la que están sometidos los indígenas de una parte de la Amazonía. Bueno, ahí les dejo pues como, entonces es una de esas primeras obras, como les digo, excelentemente logradas, que empieza a acercar entonces esa labor de ese intelectual a lo que realmente está sucediendo en América Latina. Bueno, posteriormente ya va a ser sí en la década de 1910 y algo, donde los universitarios van a empezar a verse tocados por esa realidad de América Latina, a la que ha entrado América Latina, y como les digo, entonces empieza a verse un intelectual comprometido. Bueno, también hay que dejar claro que esos movimientos sociales de América Latina de finales del 19 y principios del 20 son unos movimientos sociales que tienen o sea, son muy típicos, son como muy tropicales. No lo digo de manera discriminatoria, son muy tropicales en el sentido de que tienen unas ideas que vienen pues de los movimientos sindicales europeos. O sea, algunos de sus líderes
han leído y están informados y bueno, y además pues también educan al resto de sus compañeros, pero también tienen se entrelaza con unas características regionales bien interesantes, es decir, como con esa idiosincrasia del pueblo latinoamericano. Entonces obviamente ese, esos movimientos sociales, especialmente el movimiento obrero, se va a ver relacionado, bueno, esos movimientos sociales se van a ver relacionados con mucho con lo religioso. Entonces tenemos sindicatos católicos, bueno, todo eso va a pasar acá. Eh, En el caso, hay un caso bien bonito, es el caso en Brasil, de lo que ilustra lo que les estoy hablando, ¿cierto? En la zona del poblamiento de Caboclo siguen actuando santos mesiánicos y milagreros que arrastran a multitudes de campesinos despojados de la tierra en unas situaciones de terrible pobreza, prácticamente eso es miseria, donde llegan a fundar ciudades santas, rehacen jerarquías eclesiásticas, hacen reinterpretaciones de la doctrina católica, predican la justicia social evangélica que va a redimir a todos estos miserables desertados. Eso también se ve, pues eso es un caso de las historias de la vida real, pero usted lo puede encontrar bellamente narrado en la obra de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Entonces, cuando, bueno, ahí ustedes en esa novela pueden ver esa mezcla como entre esa agonía de la desigualdad social, pero también como esa promesa mesiánica y cristiana de un lugar mejor, ¿cierto? Y también van a encontrar lo que significa para las autoridades legales que existan este tipo de movimientos sociales que apelan, digamos, a ese comunismo primitivo y empiezan a desestabilizar un poco la política y la vida social. Bueno, los movimientos del siglo XIX, digamos, son más parecidos a los movimientos sociales de carácter europeo, pero es obviamente porque digamos que estamos actuando más desde la teoría que desde la misma práctica. Ya para el siglo XX estos movimientos van a incluir, o sea, van a tener pues como obviamente esas ideas europeas, pero van a integrar al proletario indígena, van a integrar al campesino y lo van a empezar a hacer también como a meter en esas ideas de las revoluciones sociales y unas ideas también sociales nacionalistas. En ese contexto entonces nos cabe la Revolución Mexicana. Los movimientos sociales del siglo XX están más estrictamente inspirados, como les decía, en esas ideas socialistas, con menor mezcla de lo religioso que de lo que hablaba ahorita, es decir, digamos un poco más modernos o más racionales. Se relaciona más ese proletariado latinoamericano, como empieza a identificarse y empieza más a relacionarse con los históricamente oprimidos de América Latina, es decir, con el indígena, con el campesino, con ese desterrado, y empieza a brotar una incipiente conciencia de una clase obrera, donde empiezan a borrarse las sociedades secretas que existían antes o ciertas pequeñas agrupaciones, entonces empieza ya a hacerse más una conciencia de clase en términos de clase obrera o de proletariado, ¿cierto? Y no tanto gremial. Esto se debe pues como a las transformaciones que suceden a nivel bueno, básicamente a nivel social económico en América Latina, como la ampliación del proletariado industrial, es decir, entre más industria se creen ese número va a aumentar, entonces va a ser más fácil empezar a crear una conciencia de clases y la influencia que estos, o sea, que este proletariado rural, perdón, urbano va a tener sobre el proletariado campesino. Hay otra cosa que también sucede en este momento en el proceso de la modernización, hay un crecimiento demográfico y hay un crecimiento urbano, entonces esos centros mineros y esos centros donde están ubicándose las industrias empiezan a crecer, por lo tanto van a existir más obreros y más artesanos. Para el periodo de 1928, la Confederación Sindical Latinoamericana estimaba que el 8% de la población latinoamericana era obrera, pero que solo un mínimo de ese 8% realmente pertenecía a un sindicato, es decir, estaba a nivel de
Sindicalización. Algunos, bueno, como eso ya lo dije, algunos grupos campesinos se integran pues como a la idiosincrasia obrera. Estos movimientos sociales en América Latina, básicamente el movimiento obrero, van a surgir por ciertas condiciones, ¿cierto? La existencia de la miseria y el hambre histórico de América Latina, la represión como única respuesta a los reclamos, como les hablaba, en un estado autoritario, como el de los estados positivistas, el lujo ostentoso de los hombres y pues sí, de los grupos en el poder. Caso, pues, por ejemplo, de Porfirio Díaz es una ilustración de eso, ¿cierto? Vestir sumamente bien, vivir casi como si estuvieran en Londres o en París, mientras que hay una gran masa de gente que muere de hambre y los ve a ellos con todos sus lujos. La discriminación desmedida de las empresas extranjeras que cuando llegan a América Latina, estas multinacionales básicamente norteamericanas e inglesas, nunca ven en el trabajador latinoamericano un ser humano, sino que ven un esclavo y tienen una nueva forma de esclavizarlos y no les importa, pero también saben que a los estados nacionales latinoamericanos no les importa, y en esa medida hay un montón de masacres. Yo no las voy a narrar. La más conocida para el caso de Colombia es la masacre de las bananeras de 1928, pero ya habíamos matado a un montón de gente. Pues esa masacre tiene una relevancia histórica por dos razones. Primera, porque el abogado que defiende a los masacrados, a los muertos y a las víctimas es Jorge Eliezer Gaitán, y la otra porque Gabriel García Márquez la saca del olvido, porque igual se hubiera ido al olvido si solo hubiera sido Gaitán. Gabriel García Márquez literariamente la saca del olvido en su obra más reconocida y maravillosa, Cien años de soledad. Entonces ahí es cuando, ay, sí, eso existió. Pero tenemos desde finales del siglo XIX, en el caso chileno, cientos de masacres a campesinos e indígenas que trabajan en el norte de Chile, trabajando en minas, donde los masacran, simplemente porque están exigiendo ciertos derechos, están exigiendo reducción de su jornada laboral, que era extenuante, están solicitando que se les pague, porque a veces ni siquiera se les pagaba con dinero, sino que se les pagaba con vales. ¿Cómo así? Usted trabaja para una, no sé, una empresa minera y usted, o frutera, y entonces esa empresa son gigantes, pues estamos hablando son hectáreas, hectáreas, eso no es una finquita, son grandísimas, casi que llegan a ocupar pueblos. Y al ocupar estos pueblos, pues también ellos son el poder económico, entonces también se encargan de buena parte de controlar el poder político local. Además también controlan parte del poder político nacional, entonces deciden más o menos quiénes son los alcaldes, bueno, y un montón de situaciones en el mundo local. Estos mismos señores, dueños de las multinacionales, son los que comercian, es decir, estos señores tienen la tienda, entonces a usted no le pagan con dinero, sino que le pagan con vales. Un vale es, digamos, que le dan 100.000 pesos en un vale y usted ese vale solo lo puede cambiar en determinado lugar. Por lo tanto, estas multinacionales ganaban por todos lados y los trabajadores se quejaban porque ellos también querían irse a parrandear su plata al pueblo de lado, porque de pronto allá estaba la chica que les gustaba, bueno, por cualquier razón, la razón de que no se quiere mover en esta vida. Entonces, bueno, esto no era muy agradable y hicieron muchas protestas y claro, estas reclamaciones que a mí me parecen sumamente dignas, llevaron a que masacraran a muchos. Pero bueno, esa es como la historia del siglo XIX y del movimiento obrero, es la historia de las masacres, pues no solo en América Latina, eso pasa en Estados Unidos, ¿cierto? Es una cuestión que está relacionada con el desarrollo del capitalismo industrial. Bien. Bueno, esa discriminación que les decía, otra es el latifundio agrario, que tenemos en América Latina desde la colonia, y también tenemos la supervivencia de la servidumbre, ¿cierto? No hay una igualdad y no hay un trato digno por el servidor, por el trabajador del campo. Bueno, esos movimientos ya no son políticos. En el siglo XIX tenemos un montón de movimientos políticos que se van a ver enfrascados en guerras civiles de carácter político, liberal o conservador. Ahora, en el siglo, con ciertas excepciones del caso colombiano, no todas, pero con ciertas excepciones, en el siglo XX, entonces digamos que estos movimientos van a ser más de carácter social, es decir, van a luchar por reivindicaciones de carácter social.
Esto se debe entonces a un incremento demográfico del orden del 2.5% en América Latina, que eso nunca había sido visto, es un crecimiento demográfico impresionante. Crece en ciudades, ponga Medellín, por ejemplo, es una ciudad que crece exorbitantemente a finales del siglo XIX y principios del XX gracias al proceso de industrialización. Hay un proceso también de industrialización acelerado, desigual y no planificado, que trae pues muchas personas del campo a la ciudad. Una urbanización rápida de los países enteros, ¿cierto? De toda América Latina, que desborda las ciudades y crea grandes cordones de miserias. Un ejemplo hermoso de esto, pues hermoso desde el punto de vista artístico, pero no la realidad que cuenta, es la película de Buñuel que hace en México, que es pues cuando se exilia en México, que es la película Los Olvidados. Se nota cómo se crean esos cordones de miseria, ¿cierto? Las villas en Buenos Aires, las favelas, los barrios populares en Colombia, ¿cierto? Que son esos barrios periféricos donde reina la anomia, es decir, la falta de ley, donde, bueno, esto lo trabaja, por ejemplo, Romero en las ciudades burguesas de forma bastante interesante, también en las ciudades masificadas de su libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Bien, la dependencia del mercado mundial también va a ser otra razón, la dependencia de ese mercado mundial de materias primas que nosotros proveemos, que va a ser sumamente desventajoso para nosotros como productores, y una inflación que se produce en un ritmo antes no conocido para América Latina. Todo esto entonces va a desbordar las estructuras tan frágiles que nosotros traemos desde la colonia y desde el siglo XIX, van a llevar a la inestabilidad no solo de los grupos subalternos, es decir, de estos proletarios, sino que también va a poner en desventaja o va a poner a tambalear un poco las estructuras de una naciente clase media prestadora de servicios e incluso también pues como a los grupos dominantes. Bueno, al principio del siglo XX tenemos entonces que aparte del anarquismo, que es uno de los primeros, digamos, pensamientos que asumen los grupos, los movimientos obreros y movimientos sociales en América Latina, va a ser el anarquismo, una de las primeras, traído por los inmigrantes españoles e italianos que llegan a México, a Argentina, a Uruguay y a Brasil básicamente. Allí van a llegar, entonces este anarquismo va a empezar a organizar, esto va a ser en la segunda mitad del 19, pero más que todo en las primeras décadas del 20, y se va a expresar también, además del anarquismo, en movimientos socialistas que van a ser importantes, pero que no van a tener la importancia que tiene el movimiento o los partidos socialistas en Europa. Bueno, voy para la segunda parte, no lo voy a montar juntos, sino que vean la parte 2.